Hola. En la clase de hoy vamos a hablar un poquito más del principio del argumento y el teorema de Rouget y hacer alguna otra consecuencia. Ya estuvieron hablando un poquito de estas cosas con Maxi y con Daniel. Entonces arranquemos recordando qué es lo que dice el principio del argumento. Entonces el punto es que si yo tengo una curva gamma, digamos, cerrada y simple, y tengo una función f que digamos que va a ser meromorfa en un entorno de la traza de la curva y su interior, y asumimos además que no tiene polos ni ceros en la traza de la curva, o sea, en gamma. Entonces valen algunas igualdades entre distintas cosas. Tenemos que la cantidad de ceros de f contados con multiplicidad en el interior de la curva menos la cantidad de polos contados con multiplicidad de f en el interior de la curva se puede expresar como una cierta integral, ¿no? Que es la integral de la derivada logarítmica de f de z. ¿Ok? Y esto vieron con Maxi que esta integral se puede reexpresar mediante el cambio de variable obvio de esta forma. ¿Ok? Y esto no es otra cosa que justamente el índice de la composición de f y gamma en cero. Ok, entonces ¿por qué nos gusta esto? Porque esto ata esta cantidad, que es la que uno quiere estimar en general, a una cantidad distinta que está expresada en términos geométricos, ¿no? Este número es simplemente la cantidad de vueltas que da esta curva, que es la composición de f y gamma. Entonces, lo que está diciendo esta igualdad, en otras palabras, es que te basta con entender cómo transforma la función f al contorno de la curva para entender cómo es la anulación de f y la existencia de polos de f dentro del interior de la curva. ¿Okay? En un montón de aplicaciones vas a querer usar este principio sobre una f holomorfa, entonces la parte de los polos ni siquiera está, y entonces en ese caso justamente lo que te dice esto es que la existencia de ceros dentro de un contorno está controlada por el comportamiento que hace la composición de f, la aplicación de f sobre el contorno. ¿Ok? Que es una idea que vamos a explotar en un ratito. Y fíjense que el nombre del principio del argumento viene, pues justamente esto es la variación de argumento de f compuesta con gamma, ¿no? De esa curva. Justamente lo que mide el índice, la cantidad de vueltas, o en otras palabras, el cambio de argumentos. ¿Ok? Entonces, ya hicieron algunos de estos dibujos con Maxi la vez pasada, pero quiero recordar cuál sería la idea que quiero explotar ahora y hacer algunos dibujos con la computadora que me ayuden a entender cómo es el comportamiento de ceros de algunas funciones. ¿Ok? Entonces mi idea va a ser, voy a tomar una función f holomorfa, de modo que el término este de polos no contribuya a nada, y lo que tengo es esta igualdad. Sé que los ceros de f en el interior de una curva coinciden con este índice. ¿Ok? Entonces supongamos por un segundo que tomo como curva gamma a una circunferencia central en cero. ¿Ok? Digamos de radio R. Entonces, ponele que gamma es el borde del disco de radio R centrado en cero. Ponele orientado positivamente. Entonces lo que te dice el principio del argumento es que la cantidad de ceros de f dentro de... O sea, la cantidad de ceros de f de radio menor a r coincide con el índice de
esto, y esta curva es precisamente la curva dada por precomponer en f la parametrización usual de la circunferencia. ¿Okay? Entonces uno puede tratar de estudiar cómo transforma f a una circunferencia, ver qué tantas vueltas le da el cero la curva que uno obtiene, y con eso obtiene la cantidad de raíces, ¿no? O la cantidad de ceros, si querés, de f. Entonces una cosa que uno podría hacer es, por ejemplo, qué sé yo, acá, supónganse que me paro alrededor del origen, trazo un círculo alrededor de el origen de radio R, y este círculo se transformará mediante f en alguna curva que tendrá cierta forma, no sé, una cosa así, ponele. Y el origen estará por acá, ponele. Entonces, si esta curva es recorrida así, esta curva le da 2 vueltas en sentido antihorario, y en consecuencia la cantidad de ceros dentro de este radio, del radio R este, será 2. ¿Ok? Entonces, ahora voy a mostrar algunas animaciones que muestran este principio en acción, y vamos a tratar de entender qué propiedades cualitativas puedo llegar a observar a partir de este tipo de gráficos. ¿Ok? Entonces lo que estoy mostrando acá es un código que después voy a compartir para que puedan ver si quieren o correrlo incluso ustedes, que básicamente uno le ingresa una fórmula o una función, digamos, expresada de alguna forma, y me hace el dibujo que estábamos mencionando recién. Y además me deja variar el radio. Entonces, por ejemplo, acá voy a mostrar cómo se porta la aplicación que manda z a z más 1. ¿Ok? Entonces, del lado izquierdo lo que tengo es la circunferencia unitaria. Sí, esa es la unitaria. Y fíjense que la única raíz, el único cero del polinomio z más 1 está indicado en rojo en el gráfico izquierdo. ¿Ok? Entonces, esta animación tiene un slider arriba que cuando lo muevo me va variando el radio del contorno de la izquierda, ¿no? Ese es el radio de la circunferencia. Y del lado derecho lo que tengo es la imagen de la circunferencia por la aplicación z más 1. ¿Okay? Los círculos salen de distintos tamaños porque las escalas de los gráficos no son las mismas, pero son los dos círculos de tamaño 1. ¿Okay? Entonces cuando yo varío el radio, como ven, varía el radio de la derecha, ¿no? Justamente, y fíjense que en el momento en el cual paso a atravesar a esa raíz menos 1 a la izquierda, o sea, cuando el círculo llega a contener a esa raíz en menos 1, es exactamente el momento en el cual el gráfico de la derecha pasa a darle una vuelta al 0. ¿Ok? Es un ejemplo muy pavo porque todos sabemos que z más 1 tiene una raíz en menos 1, pero es para ejemplificar qué es lo que está pasando. ¿No? Ahora hagamos un ejemplo un poco más interesante, que es el de z cuadrado más 1. ¿Ok? Como ya sabemos, las raíces de z cuadrado más 1 son 2, son i y menos i, de nuevo están marcadas en rojo en el gráfico izquierdo. Y una vez más lo que va a pasar es que cuando variemos el radio de la izquierda para que llegue a contener a tanto 1 como menos 1, del lado de la derecha vamos a ver que el círculo va a estar encerrando al 0. Y le va a estar dando vueltas 2 veces. ¿Ok? Justamente porque yo estoy dibujando la traza de la curva parametrizada, uno no aprecia que le estemos dando 2 vueltas al 0, pero eso es efectivamente lo que está pasando. ¿Okay? En los ejemplos que siguen, lo que voy a hacer es añadir términos intermedios, digamos. Por ejemplo, acá podría añadir un término lineal, de manera que la gráfica de la derecha se perturbe y no tenga este fenómeno acá, que es que en realidad le estoy dando 2 vueltas, pero no lo veo en la traza del dibujo, porque es simplemente que la parametrización pasa 2 veces por cada punto. ¿Okay? Entonces, en los ejemplos que siguen, voy a poner polinomios un poco con términos molestos para que justamente eso no pase. Entonces veamos este tercer ejemplo, que es el polinomio z cuadrado más z más 1. ¿Okay? Este polinomio de nuevo es de grado 2, y ahora tiene un par de raíces complejas un poco más raras, ¿no? Que las originales, creo que son las raíces terceras de la unidad. Y de nuevo, fíjense que yo cuando varío el radio, por ejemplo acá,
el círculo de la izquierda no contiene ninguna raíz y en consecuencia del lado derecho la gráfica no le da vueltas al 0. Y a medida que voy variando el radio, se va haciendo un dibujo que en el momento en el que llega a albergar a las dos raíces dentro, el dibujo pasa a darle no una, sino 2 vueltas al origen. ¿Ok? ¿De acuerdo? En general, siempre que tenga un par de raíces complejas a la izquierda, como las raíces complejas vienen una acompañado de su conjugado, si el polinomio es real, si el polinomio es de coeficientes reales, del lado derecho en el gráfico siempre voy a tener este tipo de pliegues que cuando cruzan al 0 me cambian el índice en 2 y no en 1. ¿Ok? Veamos qué pasa con este otro ejemplo más complicado, que es la gráfica de un polinomio de grado 6. ¿Ok? Esto tiene 6 raíces. Fíjense que tienen 2 raíces reales y 2 pares de raíces complejas. Y eso de nuevo se ve en la evolución del grafiquito este. Fíjense, una observación interesante de esto es que este polinomio, cuando uno lo evalúa en 0, da 1. ¿Ok? Y para valores pequeños, donde pequeño quiere decir cerca del 0, pero positivo, el valor z a la sexta, que es el coeficiente principal, es muy pequeño. ¿Ok? Entonces, cerca del origen, del lado izquierdo, la transformación esta transforma esta circunferencia en algo que se parece mucho a una circunferencia centrada en 1, y los términos el término que aporta el z a la sexta lo que hace es perturbar levemente esa forma y hacer que no sea una circunferencia. ¿Ok? Pero lo que voy es que en un entorno del 0 los que controlan el comportamiento son los términos de orden bajo, y fuera, lejos del 0, los que rigen cómo es el comportamiento son los términos de orden mayor. ¿Ok? Entonces, de nuevo, acá, a medida que vaya variando el radio, primero voy a tener una raíz real que vemos ahí, que se traduce en que la forma de la derecha corta el origen ahí, y pasa a tener una forma que contiene al origen dándole una vuelta una única vez. La segunda raíz en módulo que va a aparecer es la raíz real de ahí, y acá vemos como en esta forma pasó a darle 2 vueltas al origen. Y ahora, a medida que agrande, van a aparecer los 2 pares de raíces conjugadas, que cada uno de ellos me va a aportar 2 vueltas más que le damos al origen. ¿Ok? Y eso es lo que se ve ahí, el primer par, y ahí el segundo. ¿Ok? Y ahora pasemos a ver qué es. O sea, esto lo está haciendo en escala muy pequeña. En la escala de gráfico de la derecha es 7. Ahora estoy haciéndolo con una escala mucho más grande, que va de menos 50 a 50. Y vamos a ver que una vez que hago tender el radio de la izquierda a un número muy grande, este polinomio pasa a tener el comportamiento que vemos a la derecha. Que, si piensan un poco como ese gráfico de z a la sexta, la gráfica derecha es muy parecido. Es casi un círculo recorrido 6 veces en sentido horario. ¿Ok? Y justamente eso es porque para complejos de radio grande, ¿cómo se porta este polinomio? Y bueno, cuando el radio es grande, el término dominante es z a la sexta, y todos los otros términos son casi despreciables en comparación con z a la sexta. Entonces la gráfica que obtengo de la derecha es un círculo recorrido antihorariamente 6 veces, con algunas perturbaciones que son los que hace que se vea de esta manera, ¿no? Pero estoy insistiendo en esta idea porque en nada vamos a ver que esto es un fenómeno general y que da una cierta intuición de por qué es cierto el teorema fundamental del álgebra. ¿Okay? Pero para que vean que esto es algo que funciona, que esta observación es algo general, pasemos a ver un último ejemplo, que esta vez es de grado 10. ¿Okay? De nuevo, esto es lo mismo, el programa me marca las raíces. Esas raíces las obtengo numéricamente con matemática, y de nuevo vemos que cada par de raíces que atraviesa el contorno a la izquierda se traduce a darle 2 vueltas al origen en el lado de la derecha. Fíjense que cuando ahora,
De nuevo voy a tener que cambiar la escala para ver qué es lo que pasa para R grande, pero en el momento en que lo haga, vamos a ver que el comportamiento de este polinomio para R grande se parece mucho a la gráfica de z a la 10. ¿Ok? Entonces, el punto a lo que voy con esto es que esto da una motivación bastante razonable de por qué debería ser cierto el teorema fundamental del álgebra. Porque, de nuevo, si yo tengo un polinomio no constante y en el lado de la izquierda del dibujo elijo un radio lo suficientemente grande, del lado de la derecha ese gráfico se va a parecer muchísimo al gráfico de z a la el mayor exponente que aparece en el polinomio original. En este ejemplo se va a parecer mucho al gráfico de z a la 10. Eso se debe a que, de nuevo, los términos más pequeños son despreciables cuando el módulo de z es lo suficientemente grande al tamaño de z a la décima, entonces el gráfico va a tender a parecerse al de z a la décima. Y el punto es que todos sabemos que z a la n tiene exactamente n raíces contadas con multiplicidad. Entonces el teorema fundamental del álgebra pasa a ser una observación sobre el principio usando el principio del argumento y alguna comparación analítica que me deje comparar precisamente un polinomio con el polinomio z a la n. ¿Ok? Y entonces vamos a hacer exactamente eso utilizando el teorema de Rouget para poder formalizar esa idea. ¿Ok? Entonces primero recordemos qué dice el teorema de Rouget. Lo que dice este teorema es que si tengo un gamma, una curva como siempre cerrada y simple, y ahora tengo dos funciones f y g holomorfas en un entorno de la traza de la curva unión su interior, y además verifican una condición de comparación, que f es mayor que g módulo en la traza de la curva. Entonces lo que tenemos es que f más g y f tienen el mismo número de ceros en el interior. ¿Ok? Y esto contados con multiplicidad. ¿De acuerdo? Entonces, una aplicación interesante de esto es una demostración adicional del teorema fundamental del álgebra. ¿Ok? Entonces, ya lo que voy es, vamos a reciclar la idea que se nos ocurrió viendo el dibujo, que es que pensar que un polinomio tiene sentido compararlo con el polinomio que uno obtiene quedándose solo con su parte principal, ¿no? Entonces, ponle que este es un polinomio no constante, entonces tendrá la pinta an zn más, qué sé yo, hasta 0, con an distinto de 0 y n mayor o igual que 1. Ok, un polinomio no constante. Entonces lo que vamos a considerar para usar el teorema de Rouget es su parte principal, que es an z a la n. Y entonces para usar Rouget vamos a tener que considerar alguna circunferencia en donde comparar estas dos cosas. Entonces yo lo que digo es que vale la siguiente cota en la circunferencia de radio R. Bueno, uno tiene que la diferencia entre P y F ahí. Y bueno, esto simplemente es sacarle la parte principal, entonces esto arranca en an-1 a la zn-1, más, qué sé yo, hasta la 0. Y usando la desigualdad triangular a lo bestia, me queda que esto es acotado por eso ahí. ¿De acuerdo? Esto es un módulo. Y además sabemos que el módulo de f es simplemente el módulo de an por radio a la n. Todo esto en el borde de la circunferencia, ¿no?
Entonces, ¿qué concluyo con esto? Yo digo que vale la siguiente cota. Digo, si R es suficientemente grande, seguro voy a poder tomarlo suficientemente grande de modo que valga esta desigualdad. Acá estoy sumando todos los módulos de todos los coeficientes salvo el principal y divido por el principal, ¿no? Esto es un número real positivo, entonces en particular seguro voy a encontrar un R suficientemente grande de modo que pueda hacer valer eso, ¿ok? Ya está, con esto ganamos porque ahora el módulo de f, que dijimos que era, acá dijimos que es módulo de n por r a la n, lo voy a escribir así, lo voy a escribir como módulo de n por r a la n menos 1. Y ahora si paso multiplicando esto ahí, obtengo una a la n a la r, ¿no? Entonces seguro que esto es mayor que todo el choclo de la izquierda multiplicado por r a la n menos 1, ¿no? Acá viene a n menos 1 por r a la n menos 1 más a la n menos 2 por r a la n menos 1 más así hasta el a0, ¿ok? Y tomando el r mayor que 1, esto seguro es mayor que, o igual, si querés, que poner exponentes de r menores, ¿no? Para que encaje con la expresión que tenía al principio. ¿Ok? Ahora el exponente de r que estoy poniendo coincide con el índice de a. Y esto lo hago justamente porque esto es la estimación que tenía para la diferencia, ¿no? Es esta estimación que tengo acá. Bueno, y lo que muestra esta desigualdad es que vale esta desigualdad estricta entre f y p menos f. Entonces el teorema de Rouget te dice, en realidad tendrías que decir p menos f más f, pero esto es p, tienen los mismos ceros, o mejor dicho, la misma cantidad de ceros, no los mismos ceros, en el disco de radio R grande, ¿ok? Y obviamente como f tiene n ceros, que son, de hecho, es el origen con multiplicidad de n, estamos, ¿ok? Y si uno lo mira muy atentamente y busca la demostración de Rouget y ve cómo se prueba, que es usando el principio del argumento, en el fondo lo que estamos haciendo es simplemente encontrar una cota, usando los coeficientes, que nos garantiza que la perturbación que traen los coeficientes de grado más pequeño son lo suficientemente chicas como para que no influyan en el cambio de argumento, ¿ok? Eso es literalmente una formalización de el principio visual que vimos en la animación, de que un polinomio para r suficientemente grande transforma la circunferencia de radio r en algo que se parece mucho al gráfico de z a la n, ¿ok? De ese modo a mí me parece que es una demostración súper intuitiva a nivel geométrico, ¿ok? Buenísimo. Y una observación más es que esto es una estupidez, pero está bueno. Es que no solo esto me da una demostración del teorema fundamental del álgebra, sino que además me dice que todas las raíces caen en un disco de este radio, ¿no? O sea, me da algo un poquito más efectivo. Digo que es una estupidez porque esto seguramente se deduce de... O sea, no debe ser muy difícil probar que si tiene raíces, tienen que caer en ese disco por una cuestión de... por una desigualdad medio simple, pero... nada, está bueno observarlo. Vamos a la otra aplicación del teorema de Rouget, que va a ser probar una versión del teorema de punto fijo de Brouwer para el contexto holomorfo. ¿Ok? O sea, el teorema de punto fijo de Brouwer lo que te dice es que cualquier transformación del disco unitario en sí mismo continua tiene un punto fijo. Ese teorema es difícil
y lo van a ver en topología probablemente. Pero si uno además, en vez de pedir que la función sea continua, nada más pide que sea holomorfa, entonces uno puede probar esto con el teorema de Rouget de manera más o menos fácil. Entonces vamos a enunciarlo un poco precisamente. Lo que digo es que si f es holomorfa, en, digamos, en un entorno de la clausura del disco, y es tal que manda el borde, o sea la circunferencia, en el interior del disco, entonces f tiene un único punto fijo. Traten de probarlo antes de ver la solución. Bueno, es muy difícil usando el teorema de Rouget, pero bueno, ahora vamos a dar la solución. Y el punto es que si uno considera h, la función menos z, ¿por qué me interesa la función menos z? Bueno, el teorema de Rouget lo que te da es herramientas para detectar ceros, ¿ok? Y acá yo estoy tratando de probar un resultado de existencia de puntos fijos. Pero bueno, un punto fijo para una función f es lo mismo que un 0 para la función f menos z, ¿ok? Así que es bastante natural considerar esto y tratar de usar el teorema de Rouget para decir algo sobre los ceros de f más h, que son precisamente los puntos fijos de f, ¿ok? Entonces, yo lo que digo es lo siguiente. Yo digo que en el borde de la circunferencia lo que uno tiene es que el módulo de f es menor que 1. Justamente esa es la hipótesis, ¿no? Porque manda el borde dentro del disco unitario. Perfecto. Y esto es 1, es precisamente el módulo de h, ¿no? Sobre la circunferencia unitaria, menos z tiene módulo 1. Entonces, por Rouget, la función f y la función h, perdón, la función f más h y f tienen la misma cantidad de ceros. Perdón, f más h y h, ¿no? Justamente sé algo de h, no de f. Y lo que sé es que h tiene un único cero, que es justamente el origen, y es un cero simple. Buenísimo. Entonces, por lo tanto, f tiene un único punto fijo en el disco, que es lo que queríamos ver. ¿Okay? Perfecto. Okay. Quiero decir... no voy a probar nada más, entre comillas. Lo que quiero hacer es algunas observaciones y contraejemplos en el caso real, algunas cosas que mencionaron en la teórica, que tienen que ver con el comportamiento de las funciones holomorfas. Entonces, tiene un teorema interesante que vieron con Daniel, que es el teorema de Hurwitz. Es un teorema que te habla básicamente sobre el comportamiento de la presencia de ceros en sucesiones de funciones holomorfas convergentes. ¿Okay? Entonces, lo que dice el teorema es que si vos tenés que Fn es una sucesión de funciones holomorfas que converge a f en este espacio de funciones holomorfas, recuerden que la convergencia en este espacio está dictada por la convergencia en compactos, ¿no? O sea, cuando yo pongo esto, lo que significa ese símbolo quiere decir que Fn converge uniformemente sobre cualquier compacto K dentro de U, ¿ok? A F. Entonces, si tengo esa condición de convergencia y el dominio es tal que contiene la clausura de un disco, digamos, de radio R es gran 0, ya son varias hipótesis, ¿no? Tengo esto, tengo que el
U contiene la cláusula de un disco, y además tengo que F no es idénticamente 0, ni se anula en el borde del disco este. Entonces, para n suficientemente grandes, lo que pasa es que la cantidad de ceros de la función fn coincide con la cantidad de ceros de f en el disco. ¿Ok? Esto está bueno porque básicamente es otro resultado más de rigidez, esta vez ahora sobre funciones holomorfas y su convergencia, ¿ok? Esto, ¿por qué digo es un resultado de rigidez? Porque tiene varios corolarios que también vieron con Daniel, como por ejemplo este, que está bueno, que dice que si tenés una sucesión convergente de funciones holomorfas y U es conexo, y las Fn son inyectivas, entonces el límite o es inyectivo o es 0. Entonces F es... perdón, no es 0 sino que es constante. F es constante o inyectiva. Entonces déjeme decir por qué esto es un resultado de rigidez. Esto básicamente te dice que la única manera en que podés llegar a perder la inyectividad pasando al límite es en el caso más violento de todos, que es cuando directamente pasás a ser una constante. ¿Ok? Y eso de nuevo es algo que está en contrapartida total con lo que pasa en R. Esto en R es totalmente mentira y quiero dar un ejemplo. Ahora para esto, un contraejemplo en variable real. Consideren la siguiente función. Mi función fn de z va a ser la siguiente función dada por tres partes. Va a ser z menos 1 más 1 sobre n si z es mayor que 1. Va a ser z sobre n si z está entre menos 1 y 1. Y va a ser z más 1 menos 1 sobre n si z es menor que menos 1. Okay, entonces el grafiquito de estas funciones es algo así. Acá está el origen, acá está el menos 1, acá está el 1. Entonces, entre menos 1 y 1 esto es una recta con pendiente 1 sobre n. Entonces hace algo así, y acá esto vale 1 sobre n, acá esto vale menos 1 sobre n. Bien. Y después, lo que hacen estos dos segmentos es simplemente conectar con una función lineal de pendiente 1 que se pega bien, ¿no? Entonces esto es algo así. Y así. ¿Ok? Y el punto es que no es muy difícil de probar que esto converge uniformemente sobre compactos de R, y la función límite es... o sea, esto converge compactamente en R a la función límite que es f de z, que es z menos 1, 0, z más 1. Esto de nuevo las mismas condiciones que antes, ¿no? Esto si z es mayor que 1, esto es si z vive entre menos 1 y 1, y esto es si z es menor que menos 1. ¿Okay? Y esta función límite, el punto es porque es un contraejemplo a lo que dijimos antes. Bueno, estas funciones son funciones continuas, que cada una de ellas es inyectiva. Justamente la alteración de esta pendiente en 1 sobre n hace que ese tramo quede inyectivo. ¿Okay? El límite, obviamente, el límite uniforme es algo que tiene el siguiente dibujo. ¿Ok? Pero ahora la pendiente que teníamos acá en el segmentito ese desapareció y tenemos una pérdida de inyectividad por eso. ¿Ok? Y el mismo ejemplo se puede hacer. Esta función no es derivable justamente en esos puntos de salto, pero podemos variarlo. Este mismo argumento se puede hacer
modificando esto localmente para hacer que las funciones sean infinito si querés ahí, y el mismo argumento después funciona lo más bien. Ok, no voy a hacer eso, pero hay contraejemplos suaves, así que esto en R se rompe bastante violentamente. Ok, bien. Y el último resultado de comportamiento que quería discutir es otro resultado que estuvieron hablando un poco con Maxi la vez pasada, que es esta observación muy interesante, que es que si vos tenés f, una función definida en un disco de radio R, ponele, tenés que es holomorfa, y ponele que z0 es un 0 de orden k para la siguiente función. Fíjense qué quiere decir eso. Eso quiere decir que, bueno, f puede no tener un 0 en z0, pero bueno, si vos ahora trasladás la función a la imagen, de modo que el z0 sí sea un 0, entonces ese 0 es de orden k. Eso quiere decir, en otras palabras, que el f en z, si lo desarrollás en Taylor alrededor de z0, es algo así. Bueno, acá esto viene acompañado de un coeficiente, a sub k, pero lo que ves es que este a sub k es el primero en aparecer. O sea, el Taylor no tiene cosas intermedias entre el término independiente y este. ¿Bien? Ok. Bueno, entonces si estoy en estas hipótesis, lo que vale es que existen un epsilon positivo y un radio positivo también, delta, que es menor que R, tales que para todo W en el disco pinchado de radio epsilon centrado en Z0, la función Z menos W tiene exactamente K ceros simples en este disco. Ok, entonces, ¿qué nos dice esto? Hagamos un dibujo. Por este lado tenemos Z0 y por la función f, esto va a parar a f en Z0. Lo que nos dice el teorema es que si el orden de anulación en Z0 es k, entonces seguro que puedo encontrar un radio epsilon acá. Este epsilon es este radio de este entorno y este delta es el radio de este otro. De modo que si vos me das cualquier punto en este entorno de f de Z0, por ejemplo ese punto rojo que dibujé ahí, ese punto rojo tiene exactamente k preimágenes por acá. ¿Ok? Hagamos un ejemplo concreto para entender qué es lo que está diciendo esto. Yo creo que el ejemplo más simple es esta función. La función le va acá. Si uno mira el 0 va a parar al 0 por esta función. Y lo que dice el resultado ahí es, bueno, seguro existe un disco alrededor del origen de radio epsilon, y acá hay uno de radio delta, de modo que si vos me das un punto, tengo precisamente k preimágenes, ¿no? Porque k es el orden de anulación del 0. Y esas k preimágenes, obviamente las conocemos, ¿no? Son justamente agarrar el punto, tomarle una raíz k décima cualquiera y tomar eso y multiplicarlo por las k raíces de la unidad, ¿no? Entonces tengo k puntos acá dispuestos del modo que te dice las raíces k décimas de la unidad. ¿Okay? El punto que te dice este enunciado es que ese es precisamente el comportamiento de cualquier función holomorfa. ¿Ok? Entonces, y quiero tratar de inventar un motivo por el cual eso debería ser cierto. Si vos me das, por una cuestión de simplicidad, voy a pensar todo centrado en 0, ¿no? Entonces, ponele que tenés una función holomorfa que tiene cierto desarrollo de Taylor, ¿no? Y suponete entonces que ese desarrollo en Taylor arranca
en K. De modo que el 0 es un 0 de orden K. ¿Ok? Entonces el Taylor es algo así. Y uno agrupando puede decir, bueno, esto es Z a la K por A sub K etcétera, ¿ok? Entonces, de nuevo, el punto con el que sigo insistiendo es que en un entorno del 0, el comportamiento de toda esta función está gobernado por el término z a la k por acá. ¿Por qué? Porque el siguiente término, que es este, para z lo suficientemente cerca de 0, es insignificante comparado con el término principal. ¿De acuerdo? Entonces esto, módulo, decirlo precisamente, que es el contenido del enunciado, esto se porta cerca de 0 como a sub k a la z a la k. Y justamente para la función que manda z a z a la k, el comportamiento de esa función lo entendemos perfectamente porque la existencia de k' imagen está garantizada por la existencia de k raíces de la unidad. O mejor dicho, por las k raíces k'ésimas de la unidad, ¿no? Entonces, el resultado de este es simplemente una formalización de esta observación de que muy cerca del punto de interés, que en este caso es el origen, la función se porta del modo que dicta el coeficiente de grado más pequeño. ¿Okay? Fíjense que es exactamente al revés de lo que pasa con la demostración del teorema fundamental del álgebra. Ahí eso pasó porque un polinomio, en ese caso, el comportamiento de un polinomio lejos está dominado por el término principal. Acá estamos diciendo que cerca del 0 el comportamiento de la función está regido por su término de orden más chico. ¿Okay? Buenísimo. Y para terminar, les dejo un ejercicio que es muy sencillo, pero está bueno enunciarlo en estos términos. Es una consecuencia directa de lo que vieron recién, que es una extensión de esto a funciones meromorfas. Yo lo que digo es que si ponele que ahora tenés f meromorfa con un polo en Z0 y ese polo es de orden K. Ok, entonces yo digo que existe un epsilon positivo y un R monio también positivo, tales que para todo W en el complemento de este disco, esta función tiene K0 simples acá. O sea, lo que estoy queriendo decir es que si vos tenés que la función es meromorfa y tiene un polo en Z0, bueno, Z0 va a parar a infinito. No voy a poder dibujar el infinito en el plano, pero lo que digo es que seguro que si vos me das un entorno del infinito, que es justamente el complemento de un disco, como tenemos acá, entonces para cualquier punto que me des en el complemento de ese disco, seguro voy a poder encontrar K soluciones en un entorno de Z0. ¿Ok? Y para probar esto, no tienen que hacer otra cosa más que usar que si f tiene un polo en Z0, entonces considerar la función 1 sobre f, y esa tiene un 0 de orden k en Z0, y listo, ahora usar el teorema anterior, y lo único que hay que hacer es ver que justamente un entorno de infinito se traduce a esta condición. Pero nada más. Fíjense que esto es como un análogo, ponele, al teorema de Casorati-Weierstrass para polos, ¿no? Casorati-Weierstrass lo que te decía es que en un entorno de una singularidad esencial, en cualquiera, de hecho, siempre puedes encontrar... o sea, lo que sabes es que la imagen de un entorno pinchado alrededor de una singularidad esencial es denso. Bueno, esto te dice cómo se ve compartiendo alrededor de un polo. Esto te dice que si vos tenés un polo de orden K,
Bueno, la imagen de cualquier entorno seguro que contiene exactamente k imágenes para todo punto que esté lo suficientemente cerca del infinito. ¿Okay? Así que en ese sentido es un resultado que te dicta cómo es el comportamiento de una función meromorfa alrededor de cualquiera de sus polos. Bueno, eso es todo por hoy.